En el Padre Nuestro decimos todos los días: danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí hay una resonancia de las palabras de San Pablo cuando él dice: con que tengamos que comer y con qué cubrirnos, podemos estar contentos. Dios siempre cuida de nosotros como cuida de los pájaros del campo. Es verdad que unos tienen más, otros tienen menos, pero Dios siempre nos da lo necesario. En los pocos casos verdaderamente excepcionales en que falta incluso lo necesario, si Dios permite esa prueba, tiene buenas razones. Pero del mismo modo que Dios a la gran mayoría de los seres humanos les da la salud, también les da lo necesario para vivir. El Padre Nuestro es un sermón para que aquietemos nuestra ambición de cosas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Como diciendo: Señor, con que tengamos que comer, ya estoy contento. Dios nos da mucho más que eso. Pero en esa época en que la gente tenía muchísimas menos cosas que ahora, a ellos les dijo: contentaos con eso, que os va a dar más, tranquilos. Ahora lo mismo. Si Dios nos da que comer, tranquilos. Siempre estamos preocupados por la casa, pero siempre tenemos un techo, siempre tenemos con qué vestirnos, siempre al final resolvemos nuestras necesidades. Si uno esforzándose aún así le faltara incluso lo esencial, Dios puede probarnos como a Job, pero no es lo normal, ni aquí ni en otros pueblos, que eso suceda. Esta palabra, por lo tanto, de Jesús es un recordatorio a todos nosotros cada día de que tenemos que moderar la ambición. Yo me acuerdo de una chica, tenía muy buen puesto de trabajo, por supuesto no estaba contenta, tenía un sueldo impresionante, pero no me acuerdo ahora exactamente cuánto era, pero era muchísimo sueldo. Y sin embargo, siempre estaba con que le faltaba dinero. Un día le dije: pero vamos a ver, ganas al mes tantísimo. Yo no recuerdo ahora cuánto era, pero venían a ser unas 300.000 pesetas al mes. Y le faltaba dinero. Yo le decía: pues ¿en qué lo gastas? Vamos a hacer un repaso de los gastos. Para ella, tantísimas cosas las consideraba totalmente necesarias. Totalmente necesarias. Teniendo más, vivía más afligida por las necesidades materiales. Muchísimas otras personas, teniendo menos, viven tranquilas. No tienen ninguna seguridad del futuro, pero dicen: bueno, Dios cuidará de mí. Y es verdad, Dios cuida de sus hijos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta parte del Padre Nuestro, en griego, hay una palabra misteriosa. Dice: danos hoy nuestro pan epiousion. ¿Qué significa epiousion? San Jerónimo, que vivió en el siglo IV, lo tradujo por cotidiano, de cada día. Buena razón tendría para ello, porque San Jerónimo escrupulosamente buscaba el significado de cada palabra. Preguntaba a los más sabios de Palestina. Él vivía en Jerusalén, él sabía griego, aprendió hebreo. Él fue buscando lentamente el significado de cada palabra. Y si 4 siglos después de nuestro Señor él tradujo por de cada día, hay buenas razones para pensar qué significaba eso.
él no se hubiera atrevido a poner un significado que supiera que no era el correcto, cuando él mismo en sus cartas dice que intenta hasta mantener el orden de las palabras cuando las traduce en la Biblia. Ahora bien, debe significar de cada día, el pan nuestro de cada día, porque Dios no hubiera permitido que diciendo una cosa a Jesús, por un traductor que lo cambiara, ya durante 2000 años, ortodoxos, católicos y protestantes, dijéramos mal la oración de Jesús. Si Dios cuida, hemos dicho antes, hasta de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de su palabra? Entonces, debe significar eso. Pero esa palabra epiousion tiene un misterio, porque es una palabra que solo aparece en las dos versiones del Padre Nuestro en toda la Biblia. Y no aparece en ningún autor griego anterior o posterior. Orígenes se preguntó, dado que esto es así, esta palabra debe estar creada ex professo por el evangelista. Y es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en arameo. Y la palabra que dirían en arameo, y que no nos ha quedado, debía significar el pan nuestro de cada día. Pero debía tener otro significado. O literalmente las palabras, etimológicamente, querrían decir lo que significa epiousion, epi sobre, usía, sustancia. El pan sobre la sustancia, suprasustancial, por dejarlo de un modo más elegante, pero de un modo muy literal, pan epiousion significa el pan sobre la sustancia. Aquí todos los teólogos dijeron la Eucaristía. El pan, que en realidad es una cosa sobre la sustancia que aparece. Con lo cual Jesús, la palabra aramea que usó, pienso yo, significaba pan nuestro de cada día, pero etimológicamente la palabra aramea debía significar pan sobre la sustancia. Insisto, dos evangelistas pusieron la misma palabra y la palabra etimológicamente significa eso, sobre la sustancia. Así que el Padre Nuestro nos dice, pedid el pan vuestro de cada día, pero pedid también en la misma petición el pan eucarístico, lo cual es una cosa muy bonita. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro le podemos dar ese sentido, Señor, danos el pan eucarístico. Ahí ya no se dice de cada día, danos el pan eucarístico. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón que la razón que le presentamos a Dios es que nosotros también perdonamos. Ya dije que había un evangelista, Lucas, que dice perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero parece más lógico pensar que la versión de Mateo es la primitiva, por varias razones. Es una versión más amplia, no se perdieron ciertas peticiones, él escribió para un pueblo hebreo, etc. Entonces, está bien traducido la versión latina, perdona nuestras deudas, el pecado como deuda. Tenemos una deuda ante Dios. Y en nuestra miseria, lo que le decimos al Señor es, mira, Señor, al menos nosotros perdonamos. Por favor, mira ese hecho. Mira, te lo pedimos con humildad. Es una petición muy bonita. Ni siquiera alegamos nuestro arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento es imperfecto. Ni siquiera alegamos que no lo vamos a hacer nunca, porque ¿quién puede estar seguro de no volver a pecar?
Pero hay una cosa que sí que podemos hacer de corazón, y es, por lo menos yo perdono lo que otros me han hecho de daño. Venga, no me vuelvo a acordar. Si les pudiera ayudar, les ayudaría, aunque el sentimiento siga contra ellos, pero la voluntad dice no, ya no consiento. Y eso, dado que nos lo dice Jesús que pidamos así, es signo de perdón de Dios. ¿Quién puede estar seguro del perdón de Dios? Pues Jesús nos ha dicho, hacedlo de esta manera, hacedlo de esta manera. Lo cual nos da una gran tranquilidad. Señor, no puedo estar seguro de nada. Al menos, fíjate en que porque tú lo has dicho, ya no vuelvo a pensar en el mal que me han hecho. La última petición de todas, líbranos del mal. La palabra ponerús, tanto en griego como amalo en latín, en los dos idiomas significa lo mismo, líbranos del mal o líbranos del malo. En un sentido es líbranos del maligno, del demonio. En otro sentido es el mal genérico. ¿Cuál de las dos traducciones es preferible? Siempre que en una traducción hay dos opciones, si no hay en el contexto nada que indique que es preferible una, hay que escoger siempre la más amplia, porque si no estaríamos ya tomando una decisión, restringiendo. Entonces, líbranos del mal incluye al pedirle al Señor que nos libre de el mal físico, la enfermedad, problemas económicos y también del maligno. Si pidiéramos líbranos del maligno, no le estaríamos pidiendo por todo lo demás. Así que ante las dos opciones es preferible la traducción más amplia, líbranos del mal. Y me he saltado sin querer, que hablaba de memoria, una petición. Y no nos conduzcas dentro de la tentación. Eso dice el original. No nos conduzcas dentro de la tentación. Aquí, esa petición, la traducción literal es esta. Lo que viene a mostrar es que Dios controla todas las circunstancias. Y si Dios controla todas las circunstancias a veces nos conducen al mal o a veces nos conducen al bien. Nosotros no podemos conducirnos directamente al mal, a veces lo hacemos. Pero incluso las veces que es lo que nos rodea, le podemos pedir a Dios, que controla todo, que no lo haga. En esta petición lo que se ve es a Dios que tiene poder sobre todas las circunstancias, sobre la gracia que nos da. Con lo cual es un poco como reconocer, Señor, sin ti es como si nos condujeras al mal. Si tú no nos ayudas, es como si nos llevaras al mal. Dios no lleva al mal a nadie, literalmente hablando. Pero es como cuando en el libro del Éxodo dice el texto, y entonces Dios tentó al faraón. Es un modo de hablar antropomórfico. Pero recordemos eso, Dios tiene pleno control sobre todas las circunstancias más proclives al pecado. Si Dios nos fortalece, no nos hacen nada. Las circunstancias más benignas, si Dios no nos fortalece con la gracia, caeremos. Así que esta petición es muy profunda. Hay que interpretarla bajo la lectura de la carta a los Romanos de San Pablo, cuando dice lo de las vasijas, que Dios crea unas vasijas mejores, otras peores, que además, casualmente, hoy hemos leído en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6, lo mismo, la escena del alfarero trabajando en el torno y que hacía vasijas mejores, peores, unas le salían mal, etc. Y que San Pablo va a usar
para referirse a la omnipotencia de Dios. Si lo vemos desde el lado de Dios, es que todo depende de Él. Dios nos asegura que somos libres, Dios nos asegura que somos responsables, pero es tanto el poder de Dios. Y hay una última cosa que se añadió después del líbranos del mal, cuando esta oración se hizo, que fue el amén. Cuando la oración se recita como tal, se dice el amén, así sea. Es como recapitular todo, como decir, recapitulo todo lo que he dicho, así sea. El amén forma parte de esta oración cuando se reza el rosario o el Vía Crucis o cualquier otra, se reza con el amén. Menos en la misa. En la misa la tradición es que no se reza el amén. ¿Por qué? Porque allí no se concluye toda la oración. El amén, el Padre Nuestro forma parte de una oración mucho más amplia. Está incrustada y será más adelante cuando ya se diga amén, al final de todo. Pero no se hace una pausa en ese momento, un final, porque no es el final de la misa. Allí aparece el texto bíblico sin añadiduras. Pues nada más, que todos nosotros, cada vez que recemos el Padre Nuestro, por ejemplo en la misa en la que estamos hoy, nos demos cuenta de que estamos repasando el Evangelio, que estamos repasando el resumen que Jesús mismo hizo, que estamos diciendo 7 peticiones que no han sido puestas en el misal por un papa o por San Ambrosio o por San Agustín o Santo Tomás de Aquino, sino por Jesús mismo. El canon lo hizo la Iglesia. Los ritos de comunión que vienen después de la doxología lo hizo la Iglesia. Pero en la misa hay una parte con 7 peticiones que las hizo Jesús mismo. Por eso, desde el principio que se celebró la misa, podemos estar bastante seguros de que desde la primera misa estuvo el Padre Nuestro. Que a partir de ahora lo recemos pensando en esa escena de la Eucaristía con la Virgen María, los apóstoles y todos diciendo las 7 peticiones al Padre.